Organización del trabajo. Comportamiento organizacional. Estudio del comportamiento en términos de individuos, grupos, estructuras, con el objetivo de describir, entender, predecir, controlar, a través de variables independientes, lo que es los términos de productividad, ausentismo, satisfacción laboral. Tres componentes fundamentales para el estudio del comportamiento organizacional. Y con ello entonces pasamos a lo siguiente, lo que es la actitud, disposición mental y neurológica, es decir, la parte fisiológica y la visión interna de nuestro interior hacia el exterior en las reacciones del individuo a partir de una o más experiencias. Es una predisposición genética y ambiental. Genética porque es una herencia de transmisión de genes a través de una y otra generación o varias generaciones. Y ambiental porque es parte de un proceso de aprendizaje adquirido y lo que engloba para ser adaptado a componentes cognitivos, afectivos, conductuales y biológicos. Y entre esos componentes del comportamiento de una actitud, que vamos a abordar primero lo que es el cognitivo, después va a ser el afectivo. Dentro del cognitivo está el posicionamiento racional a partir del conocimiento adquirido. Y se ve reflejado esta cognición a través de diversas habilidades, que puede ser que alguien las tenga varias o algunas, o todas. 1. La atención, la capacidad de estar concentrado para un conjunto de actividades, acciones, planteamientos o aprendizajes, estar concentrado en un propósito específico. 2. La memoria, la capacidad de retención, de correlacionar ideas, imágenes, planteamientos, pensamientos, la forma en que esto se retiene y se evoca. 3. Autoconciencia, la seguridad de sí mismo, de las decisiones que toma, el sentido que tiene en las reacciones o actitudes o conductas en base a un planteamiento de estar seguro de sí mismo de lo que se determinó hacer. 4. Razonamiento, el conjunto de herramientas, técnicas o procedimiento o planteamiento para establecer un criterio. Motivación y fijación de metas. El desarrollo de su interior y la satisfacción de ese interior para establecer la concretización de acciones a través de factores de números en términos de tiempo, digamos, dinero podría ser, de pensamientos, de planteamientos, definiendo un número específico para llegar a ese aspecto al cual quiere llegar. 6. Motivación y fijación de metas. 7. Capacidad de asociación, la manera de relacionar las diferencias, semejanzas o igualdades entre uno y otro ente, entendiéndose como ente que puede ser personas, animales o cosas. Cosas que pueden ser objetivas o cosas subjetivas que tienen que ver con razonamientos, planteamientos, ideas. 8. Flexibilidad cognitiva,
ante una situación de un aprendizaje adquirido y un patrón de comportamiento, tomar una decisión de cambiarse ese patrón de comportamiento y darle una solución diferente conforme al conocimiento adquirido, pero con un replanteamiento a la solución del mismo. 9. Resolución de problemas. A partir de un conocimiento adquirido, darle una aplicación, un sentido práctico, algo real dentro de la cotidianidad. 10. Creatividad y pensamiento lateral. Dado un conjunto de técnicas, herramientas y metodologías como parte de un conocimiento adquirido, cómo transformar estas de acuerdo a una circunstancia específica, creando su propia metodología, su propia técnica y su propio esquema de trabajo. 11. Percepción, que es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Esa visión inicial, no visión, sino esa forma de recibir información a través de la vista, la audición, el olfato, el tacto y esa asimilación y digamos funcional, el sentido que se le da de un referente con respecto a un planteamiento o un razonamiento. 12. Inhibición y gestión de conducta. La aceptación o negación de acuerdo al tipo de conducta que debe tomarse ante una situación específica relacionado con la idea del estímulo y respuesta. Dada un estímulo, la reacción a una respuesta de acuerdo a la circunstancia o el ambiente. 13. Anticipación y planificación. Teniendo un conjunto de acciones y el logro en concretización de objetivos, metas o visiones, y que hay situaciones adversas que se dan, entonces plantear por sí mismo una solución de la misma a través de un esquema organizativo. 14. Simbolización e interpretación, esa habilidad y esa capacidad de darle un sentido a distintas formas de simbolización, de representación, a través de los distintos tipos de lenguaje de acuerdo a la circunstancia o situaciones en la cual está inmerso. 15. El lenguaje, el desarrollo del mismo para poder transmitir una idea y un conjunto de emociones y acciones concretas. 16. Metacognición es esa predisposición preliminar ante una situación y la tendencia de la misma hacia un conjunto de soluciones. Vamos a la segunda parte de esto que tiene que ver con lo que habíamos visto de los componentes, el cognitivo, luego pasamos al componente afectivo y que consiste en fenómenos subjetivos internos y que son una manifestación de sentimientos, emociones y pasiones, con lo que se construye uno, identidad, es decir, ese yo interno, ese conjunto de componentes que forma parte dentro de mi estructura como persona, que son los componentes de la personalidad, entendiendo que la personalidad es esa parte no visible, mientras que lo afectivo es esa parte visible. 2. La autoestima y nivel de seguridad en sí mismo y la valoración de lo que piensa y lo que hace. 3. La seguridad. 4. Confianza en sí mismo. Estar seguro de lo que está haciendo. Luego vamos a la tercera
tercer componente de esta parte estructural. Pasamos del cognitivo al afectivo, luego al conductual. Formas de comportamiento visible y externo de una persona ante una situación determinada. Tipos. 1. Innata o heredada. Es una transmisión genética a través de generaciones. 2. Adquirida o aprendida. A través de las distintas etapas de la vida, el conjunto de aprendizajes con respecto al comportamiento. 3. Observable o manifiesta, que es visible o no, latente o encubierta, que está en predisposición que ocurra o esta ocurre pero de manera muy secreta, que se ven las manifestaciones pero es parte de un proceso de premeditación. 5. Voluntaria, por decisión personal, involuntarias o reflejas, de aquello de lo que no estamos de acuerdo, pero que hay manifestación de esa disconformidad interna ante una situación de conducta. 7. Adaptivas. Dadas las circunstancias del ambiente y la situación, entonces como parte del proceso de sobrevivencia, adaptar un comportamiento o emociones o sensaciones hacia una situación vigente y de alcanzar ciertos propósitos, objetivos o metas. 8. Desadaptivas, en contraposición a un conjunto de ideas. 9. Apetitivas o de aproximación. Esa correlación de estar relacionado ante una realidad y que tiene un sentido de favorecimiento, entonces adaptar la conducta acercándose a esa situación para ser aceptable. 10. Consumativas, es decir, conductas que se concretizaron en hechos. 11. Pasivas, en las cuales no toma relevancia, simplemente no quiere conflictos. 12. Agresivas, pone predisposición para alcanzar ciertos objetivos como una parte de una parte negativa de la misma. 13. Asertivas, tomar decisiones ante una situación independientemente de lo que sea correcto o incorrecto, simplemente el hecho de tomar una predisposición y un punto de vista personal. 14. Condicionada, es decir, una conducta que se llega a un resultado, pero por una predisposición de lo que se espera. Es decir, una relación estímulo-respuesta es una respuesta esperada ante un estímulo específico y entonces motiva esa construcción para llegar a esa respuesta que no es una respuesta propia, sino que parte del sometimiento a través del ambiente. 15. No condicionada, es decir, sin restricciones, una toma de decisión libre. Operante. Tipos de actitudes. Manipuladora, es decir, todo se somete a una acción concreta para lograr ciertos objetivos a la manera que una persona determina que quieren que los demás tomen dichas acciones de conducta. 2. Pesimista. Todo lo mira negativo, todo lo mira imposible, se crea bloqueos mentales, es parte de una estructura de pensamiento de pobreza mental y de no querer salir de la zona de confort. 3.
Conformista, en el sentido de no alcanzar lo máximo, sino hasta lo suficiente, pero no más allá. Sumisa, adaptarse a las condiciones de las actitudes de los demás sin tomar en cuenta las repercusiones en su interior. 5. Positiva, en el sentido de que se retoma un tipo de actitud donde implica triunfos, avances, desarrollos. Negativa, un tipo de actitud en la cual niega todas las posibilidades, hay un bloqueo mental en la cual considera que no puede alcanzar cierto tipo y todo lo mira imposible de llegar. 7. Agresiva, una actitud de contraposición y de acción inmediata, visible, ante una situación específica o un estímulo. Pasiva, una forma desapercibida de una toma de acciones, de sus emociones, sentimientos. 9. Colaboradora o solidaria, siempre pendiente de estar haciendo un acto de trabajo conjunto. 10. Altruista, haciendo un acto de favorecer a otros, no importando si se favorece a sí mismo. Y de hecho está desconectado de favorecerse a sí mismo, a diferencia del numeral 9 de colaboradora o solidaria, donde la tendencia es colaboradora y solidaria de algo donde en forma conjunta es de beneficio colectivo. 11. Emocional o afectivas. 12. Neutral u objetivo. Se basa en conductas hacia la objetividad, hacia la parte lógica, sin tener en consideración si le favorece o desfavorece. 13. Racional o analítica, es decir, tipo de conducta en la cual se toma determinaciones a partir de un razonamiento lógico a través de los distintos tipos de aprendizaje adquirido y los posicionamientos ante una realidad. 14. Confianza, la seguridad de sí mismo, de alcanzar ciertas acciones. Flexible, ese proceso de tener un movimiento de poder adaptarse ante una situación y de cambiar si es una conducta determinada para lograr ciertos objetivos. 16. Empática, un tipo de conducta en la cual involucra a los demás y en sentido de favorecer a esa colectividad. Suspicaz, un tipo de conducta donde antes de tomar una determinación mira cuáles son los factores frente, detrás y en medio, es decir, lo oculto, lo que es visible y lo que está entre ese proceso de transición antes de tomar una decisión de un comportamiento. 18. Sardónico, sarcasmo o irónico. Una forma de expresar o manifestar de manera contraria a una situación como una forma de rechazo, pero de forma contraria. 19. Inflexible, una predisposición radical de no aceptar un tipo de conducta. 20. Moralista, basado en reglas sociales, normas, y basado en predisposiciones de decisiones dentro del punto de vista social.
Principales actitudes frente al trabajo. 1. Satisfacción en el trabajo. 2. Involucramiento al trabajo. 3. Compromiso organizacional. 4. Compromiso afectivo. La satisfacción en el trabajo, entendiéndose como aquellas motivaciones internas desde el punto de vista del conocimiento, de sus expectativas, sus intereses y motivaciones, de por qué hace cierto tipo de acciones como parte de eh, ese cúmulo de percepción que favorece a su motivación. Involucramiento al trabajo, estar predispuesto a estar haciendo acciones conforme a las decisiones tomadas en el contexto social y colectivo en el cual le toca involucrarse. El compromiso organizacional en el sentido de seguir lineamientos, perspectivas, proyectos, programas. Y el compromiso afectivo, esa motivación interna de hacer las cosas y estar de acuerdo con ello. Y con eso entonces concretizamos lo que son algunos componentes del comportamiento organizacional.